¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchachos. Bien, bueno, ya he implementado anteriormente videos con mis diapositivas sobre varios temas de la histología de Gardner, ¿no? Bueno, en específico para histología 2, histología especial. Bueno, a partir de ahora vamos a implementar también y hacer videos para histología 1, histología general. Bien, igualmente estos videos van a estar en base a mis diapositivas que las he elaborado y las mismas están hechas en base al libro de Gardner. No, como saben, el libro de Gardner de histología es uno de los principales libros a nivel de Latinoamérica, ¿no? Casi pues, prácticamente el 80-90% de todas las universidades en Latinoamérica para estudiar histología se utiliza el libro de Gardner. Ok, espero que les sirva de material eh, para mis estudiantes de las distintas universidades, ¿no? Siempre lo hago con el único motivo de colaborarles y espero que les sea una herramienta de utilidad. Bien, entonces, empecemos. Bueno, recalcando que hay algunos temas que son extensos, como la presente que vamos a exponer, solo nos vamos a abocar a lo más importante, ¿no? Así que va a haber partes, como se van a dar cuenta, que lo vamos a nombrar, lo vamos a avanzar rápidamente, y va a haber otras partes que nos vamos a tomar un poquito más de tiempo para especificarlo. Viene de tratar de que sea lo más, no sea tan largo el presente capítulo, ¿no? El presente video. Ok, entonces empecemos. Primeramente, al de compartir pantallas y vamos a empezar. Listo, ¿no? Posteriormente lo vamos a subir a mi canal de YouTube para que esté a la mano de todos ustedes. Empecemos. Bien, entonces este video está enfocado respecto a la unidad respectiva de célula, en específico a la parte del citoplasma, ¿no? En el libro de Garner, la célula la divide en dos partes, uno lo que es el citoplasma y otro lo que es el núcleo, ¿no? Posteriormente vamos a elaborar un video respecto al núcleo. Entonces empecemos con la célula, el citoplasma. Bien, acá podemos ver un vistazo general de la estructura de la célula. Bien, protoplasma, ¿a qué se refiere protoplasma? Se refiere a toda la sustancia viva presente en la célula. A la vez, el protoplasma la podemos subdividir en dos partes. Lo que es el citoplasma y lo que vamos a abarcar en el presente tema de hoy, y lo que es el carioplasma. Citoplasma y carioplasma. No, carioplasma se refiere más que todo al núcleo. Eso lo vas a abarcar en la siguiente unidad. Y este carioplasma está formado precisamente por el núcleo y dentro de ella vamos a encontrar varias estructuras, donde la más relevante es el nucleolo. Bien, en el presente video vamos a desarrollar lo que es el citoplasma. Bien, que está constituido sobre todo por dos estructuras, lo que es el citosol, que es la parte líquida que se encuentra en el citoplasma, y las diferentes estructuras que se encuentran dentro del citoplasma en específico, flotando dentro del citosol, en este líquido. ¿Cuáles son? Como ven acá, son las organelas, que son varias, que vamos a desarrollar lo más relevante e importante de cada una de ellas. Solo por nombrar algunas, ¿no? Mitocondrias, proteosomas, peroxisomas, retículo endoplasmático, Golgi, etcétera, etcétera. Bien, el citoesqueleto, que forma el armazón, la arquitectura, la que da forma a la célula, ¿no? También vamos a desarrollar. E inclusiones, que son aglomeraciones de ciertas sustancias que se depositan en el citoplasma de la célula. Bien, entonces citoplasma, citosol, organela, citoesqueleto, inclusiones. Bien, estas estructuras que forman parte del protoplasma están bien delimitados a través de membranas. Vamos a ver que una de las características principales de la célula eucariota, ¿no? Porque hay también células procariotas que se refiere a las bacterias, por ejemplo, a células un poco más antiguas. En cambio, las células eucariotas se caracterizan por la presencia de gran cantidad de membranas. Prácticamente esta unidad viva está separada, la célula está separada por diferentes tipos de membranas, ¿no? Tenemos a la membrana plasmática, por ejemplo, y a la membrana nuclear, por darles un ejemplo. Por ejemplo, el citoplasma está delimitado precisamente por esto. El citoplasma
está delimitado externamente por la membrana celular de la célula hasta la membrana que rodea al núcleo o envoltura nuclear. Ahí se encuentra el citoplasma. ¿Y el carioplasma dónde se encuentra? Por dentro de la envoltura nuclear, ¿no? Estas dos estructuras acá. Bien, entonces empezaremos. Acá tenemos un gráfico de la célula. Bien, observen el puntero, acá observamos precisamente eh, en manera general las estructuras que acabamos de recalcar en la anterior diapositiva. Acá tenemos la célula, una célula eucariota. Acá tenemos lo que es esta membrana que los rodea externamente y que separa a la célula de líquido extracelular. Bien, como saben, toda la estructura viva que se encuentra dentro de la célula es el protoplasma, ¿no? Y que se divide, como hemos visto, en citoplasma y carioplasma. Citoplasma corresponde a todo esto, delimitados por, externamente, acá, por la membrana de la célula, todo esto de acá, hasta la membrana que rodea esta estructura, que es el núcleo, ¿no? Y el carioplasma, que es todo lo que se encuentra dentro del núcleo, ¿no? O sea, que está delimitado por la membrana nuclear, ¿no? Y todo lo que se encuentra por dentro. Bien, acá tenemos, por ejemplo, nucleolo. Bien, y acá vemos varias estructuras que se encuentran flotando en el citoplasma, ¿no? Recuerden que el citoplasma se divide en citosol, que es toda la parte líquida acuosa del citoplasma, en la cual se encuentran flotando varias estructuras, como ser organelas y el citoesqueleto, ¿no? Como hemos visto acá, organelas, citoesqueleto, inclusiones. Acá vemos, por ejemplo, en esta diapositiva, en este gráfico, varias organelas. Acá tenemos mitocondrias, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, porque tiene rugosidades, ¿no? Estos puntitos acá que son ribosomas, son rugosidades, cosa que no hay en el retículo endoplasmático liso, por eso se le dice liso, tiene la superficie lisa. No, acá tenemos el complejo de Golgi, tenemos varios tipos de vesículas, ¿no? Como los lisosomas, tenemos unidades tubulares como los centriolos, que van a formar el centrosomas, etcétera, etcétera. No, vamos a desarrollar cada una de estas a lo largo del tema. Vamos a esta diapositiva. En la cual nos recalca, en modo general, las diferentes funciones de esta primera estructura que vamos a desarrollar, que es la membrana plasmática, ¿no? Precisamente la membrana plasmática se refiere a esta membrana que separa toda la estructura de la célula del medio externo, del líquido extracelular, ¿no? Acá tenemos algunas de las funciones principales precisamente de la membrana plasmática o membrana celular. Integridad estructural de la célula. Obviamente mantiene la forma de la célula, ¿no? Y evita que todas las estructuras que hemos visto que se encuentran dentro de la célula se dispersen, ¿no? Gracias a la membrana que las contiene. Mantiene la integridad estructural de la célula, entonces. Permeabilidad selectiva. Como vamos a ver, la membrana es una estructura que permite el paso de ciertas sustancias y también evita el paso de otras desde el exterior hasta dentro de la célula y viceversa, ¿no? Dentro de la célula hacia el exterior. O sea, en otras palabras, tiene, como dice en la diapositiva, permeabilidad selectiva. Bien, también tenemos lo que es el regular interacciones intercelulares. En otras palabras, a través de la membrana celular, membrana plasmática, la célula se puede comunicar, por ejemplo, e interactuar con otras células vecinas de alrededor, ¿no? E incluso, pues, como vamos a ver más pues, posteriormente, tiene varios tipos de receptores en la parte externa de la membrana celular, de las células, y a través de las cuales interactúan con otras células y otras sustancias. Reconocimiento celular, este MCH significa complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y por qué he colocado esto? Porque es típico en este tipo de células, que son las células inmunitarias, eh, como por ejemplo los macrófagos, las células reticuloepiteliales y las células dendríticas, que son células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno son muy importantes en el reconocimiento celular, ¿no? Eh, quiere decir que reconocen, por ejemplo, las células, sobre todo las células inmunitarias y estas células presentadoras de antígeno, qué células
son o elementos son extraños o pertenecen al organismo humano, ¿no? Y cualquier elemento extraño o agente extraño, como patógenos, por ejemplo, cuando los reconocen como extraños, las combaten y tratan de eliminarlo, ¿no? Y es una de las principales funciones del sistema inmunitario. Lo hace a través de una de las propiedades principales de la membrana de las células, que es el reconocimiento celular. Porque las células de cada persona tienen diferentes tipos de proteínas y otras estructuras que la hacen diferente a otros entes o estructuras externas, ¿no? Incluso las células de una persona, a través de estos receptores y otros elementos que se encuentran en la membrana celular, son diferentes a las células del mismo tipo de otra persona. De ahí surge lo que es el rechazo, por ejemplo, de órganos, cuando se trata de injertar a otra persona, trasplante de órganos. Bien, así que es muy importante y como ven, la membrana celular juega un papel fundamental en esto. Interfase entre el citoplasma y el medio externo. No, la membrana celular separa el citoplasma, como hemos visto, del medio externo, del líquido extracelular, de la matriz extracelular. Bien, sistema de transporte específico. También hemos visto que una de las principales propiedades de la membrana celular es la permeabilidad selectiva, ¿no? A través de la cual pasan ciertos elementos, impiden el paso de otros. Todo esto es relacionado con el transporte. Bien, va a haber varias estructuras en la membrana celular, como canales proteicos, proteínas transportadoras, etcétera, etcétera, que permiten también y coadyuvan al transporte de estos elementos de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera de la célula, ¿no? Transporte específico. Potencial eléctrico entre las caras de las membranas. Vamos a ver una de las características principales de muchas de las células, es el denominado eh, una carga eléctrica potencial eléctrico, que está sobre todo a nivel en la parte más interna de la membrana plasmática, ¿no? Hay algunas células que pueden cambiar este potencial eléctrico. Generalmente se mantiene de forma negativa, -40, -70 milivoltios. Pero hay algunas células que pueden cambiar este potencial eléctrico formándolo no negativo, sino positivo en milivoltios y así se genera un impulso nervioso. Entonces, ¿en qué célula es muy importante esto? Esta función del mantenimiento del potencial eléctrico a nivel de las caras de la membrana celular en las neuronas. A través de esta propiedad, las neuronas transmiten señales a través de un impulso nervioso de una carga eléctrica que recorre todas las neuronas, a lo largo de las neuronas, en específico a lo largo de su axón. Bien, muy importante entonces. Transducción de señales en sucesos intracelulares. Es decir, por ejemplo, tenemos algunas estructuras que producen hormonas, ¿no? Hormonas. Les daré un ejemplo, ya lo vamos a ver posteriormente. A nivel de la hipófisis se produce la prolactina, digamos, es una hormona producida por unas células que se encuentran en la hipófisis. Esta prolactina a través de la sangre llega a células diana, es decir, otras células que son en las cuales la prolactina va a hacer su efecto. Esas son las células diana. Generalmente son células epiteliales glandulares a nivel de la mama de las mujeres, porque la prolactina estimula el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche durante y después del embarazo, ¿no? Durante la lactancia. Bien, ¿y cómo funciona esto? Fácil. La hormona viaja a través de la sangre hasta la célula diana, hasta las glándulas mamarias de la mujer, estimula células específicas a través de receptores. ¿Dónde se encuentran estos receptores? En la membrana de las células. Estas células tienen receptores específicos que solo van a interactuar con la prolactina. Cuando la prolactina se une a estos receptores, va a crear un cambio en esas células. ¿Cuál es el resultado final de ese cambio? Que van a empezar a producir leche materna, por ejemplo. Es decir, transducción no es nada más que la conversión de una señal en un efecto, en un suceso celular, ¿no? Por eso nos dice transducción de señales en sucesos intracelulares. Bien, este es un pequeño resumen entonces de las principales funciones de esta estructura tan importante, la membrana plasmática. Bien, acá tenemos algunas propiedades o características generales de la membrana plasmática, ¿no? Acá tenemos, ven el puntero, una microfotografía electrónica. Bien, porque generalmente
y cuando lo vamos a ver en microscopio óptico se puede observar claramente las células, pero no se puede distinguir adecuadamente la membrana plasmática, debido a que el grosor de la membrana plasmática es ínfima, muy reducida, que no se puede ver con el microscopio óptico. Necesitamos eh, microscopio electrónico para poder observar, ¿no? Entonces acá tenemos una microfotografía de un microscopio electrónico, donde se observa la membrana plasmática o membrana celular, que es esto de acá, ¿no? Todo esto es el citoplasma de la célula y acá tenemos la membrana plasmática. Bien, ¿cómo se observa la membrana plasmática en las células? Con el microscopio electrónico, en esto. En dos láminas densas, externa e interna, las que están de oscuro, se dice densas porque son oscuras, externa y una interna, y en el medio hay una línea clara, ¿no? Debido a que se observa de esta manera generalmente con la microscopía electrónica, se denomina estructura trilaminar. No porque a simple vista, con la microscopía electrónica, se observa que la membrana plasmática está formada por tres láminas. Una lámina oscura o densa, interna y externa, y en el medio de ellas una lámina clara. Estructura trilaminar. No, acá tenemos entonces esta propiedad. Unidad de membrana, ¿a qué se refiere? Ahorita vamos a ver la estructura de qué está compuesta la membrana plasmática. Esta misma composición es muy similar en todas las membranas que observamos en la célula, no solamente en la membrana plasmática. ¿Dónde más vamos a observar membranas dentro de la célula? Prácticamente casi todas las organelas dentro de la célula están rodeadas de una membrana. Mitocondrias, lisosomas, vesículas, retículo endoplasmático, peroxisomas, el núcleo, están rodeadas de una membrana. Y esta membrana estructuralmente es muy similar a la membrana plasmática y con todas las demás membranas que se encuentran dentro de la célula. Por eso se denomina unidad de membrana, porque su estructura es muy similar de todas las membranas que encontramos en la célula, incluida la membrana plasmática que estamos desarrollando ahora mismo. Y otra propiedad muy importante, mosaico fluido. ¿Qué quiere decir? Ahorita vamos a ver la estructura de la membrana plasmática. Quiere decir que todas las componentes de la membrana plasmática no están rígidos, sino se encuentran flotando. Se pueden mover de un lado a otro a lo largo de la membrana plasmática. Por eso se denomina mosaico fluido, que puede fluir. ¿Y cuál es esa estructura de la membrana plasmática? Sin forma general. Acá tenemos un gráfico que nos detalla de manera didáctica la estructura de la membrana plasmática. En términos generales, la membrana plasmática está formada por una bicapa, es decir, dos capas de fosfolípidos. Fosfolípidos es un tipo de lípido, ¿no? Fosfolípidos. ¿Cuál es esa bicapa fosfolipídica? Acá tenemos una. Esta es una bicapa, es una capa fosfolipídica y aquí está la otra capa fosfolipídica. Por eso una bicapa fosfolipídica. Bicapa fosfolipídica. Esta parte es el líquido extracelular, es decir, el líquido que está por fuera de la célula. Y acá adentro tenemos el líquido intracelular o el citoplasma, ¿no? Que acabamos de recalcar sus características generales. Una capa fosfolipídica, perdón, otra capa fosfolipídica, bicapa fosfolipídica. Entonces, la membrana plasmática es una bicapa fosfolipídica asociada a proteínas. Todas, bueno, la mayor parte de estas estructuras, estos de acá, son proteínas, ¿no? ¿Cómo ven estas proteínas? Se encuentran insertas en la membrana plasmática. En la parte externa, la parte interna o incluso atravesando, como un canal, como ven acá. Estas son proteínas. Entonces, una bicapa fosfolipídica asociada a proteínas. Y estas proteínas no están rígidas, no están incrustadas en la membrana plasmática, sino que se pueden mover, mover de un lado a otro. De ahí la propiedad mosaico fluido. Bien, acá tenemos entonces propiedades generales de la membrana plasmática.
Ahora vamos a desarrollar un poquito más la estructura de la membrana plasmática, ¿no? Una bicapa fosfolipídica asociada a proteínas, en las cuales las proteínas se encuentran en suspensión. Lo que acabamos de recalcar, en general, la membrana plasmática tiene alrededor de 7,5 nanómetros de grosor. Bien, con la microscopía óptica, las estructuras, podemos visualizar estructuras de hasta 0,25 micrómetros. Bien, un micrómetro tiene 1000 nanómetros. Vean, 7,5 nanómetros, o sea, es mucho, mucho, mucho más pequeño, menos grosor. Eso no podemos ver con el microscopio óptico, la membrana plasmática. Necesitamos microscopía electrónica, eso sí, ahí podemos ver en nanómetros. No, porque 0,2 nanómetros, estructuras de 0,2 nanómetros podemos observar con un microscopio electrónico convencional. Entonces se puede observar con el microscopio electrónico la estructura de la membrana plasmática. Bien. Como les decía, ¿no? Una bicapa fosfolipídica. ¿Qué características de la molécula de fosfolípido? Acá tenemos en esta diapositiva un fosfolípido típico. La cabeza hidrofílica o polar del fosfolípido y las dos colitas hidrófobas o no polares del fosfolípido. Esta es una molécula de fosfolípido. Su cabecita y sus dos colas, ¿no? Cabeza, dos. Acá tenemos la estructura. Entonces, ¿de qué está formado una capa fosfolipídica? ¿No? De varias de estas moléculas de fosfolípido, que la están formado, como ven, por la cabecita y por la cola. ¿No? Acá tenemos una capa de fosfolípidos, otra capa de fosfolípidos. Bien, ¿y por qué se le dice que la cabeza es hidrófila y la cola hidrófoba? Hidrófila. ¿Qué significa hidro? Agua. Fírica se refiere a filia, ¿no? Filia es una atracción. Por ejemplo, zoofilia, conocer, ¿no? Atracción hacia los animales. Bien, lo mismo acá, hidrófoba, hidro, agua, foba, fóbica se refiere a fobia, así miedo. Entonces, ¿qué significará hidrofílica? Atracción por el agua. Hidrofóbica, miedo al agua. Entonces, quiere decir que las cabecitas de los fosfolípidos sienten atracción por el líquido, por el agua. Por eso, como ven en esta estructura de la membrana plasmática, las cabecitas que sienten atracción por el agua siempre están apuntando hacia este lado. Es decir, la parte externa apunta hacia el líquido extracelular, donde se encuentra el líquido. Y la parte interna apunta hacia el líquido del citoplasma, el citosol, las cabecitas. En cambio, las colas son hidrófobas, se escapan del agua, tienen miedo al agua. Por eso no están en contacto con el líquido, con el agua. Por eso las colitas siempre apuntan a este lado, ¿no? Tratando de no estar en contacto con el líquido, de acá de líquido extracelular o de líquido intracelular. Acá. Esta es la estructura general, ¿no? Vean, igual acá, ¿no? Las cabecitas hidrofílicas del fosfolípido, las colitas. Lo mismo acá. Las cabecitas, sus colitas, de la bicapa fosfolipídica. Bien, esta característica de la capa fosfolipídica, donde un extremo, su cabeza, es hidrofílica y el otro extremo es hidrofóbica, o sea, tiene atracción al agua y el otro lado es la cola, miedo al agua, se denomina anfipática. Anfipática. Entonces, la bicapa fosfolipídica es anfipática. ¿Perfecto? Ya, ¿no? Y estas dos láminas, y lo que vemos acá, en esa estructura trilaminar, esto oscuro de acá, ¿no? Este oscurito de acá es precisamente las cabezas, estas láminas eh, externa e interna oscuros en la microscopía electrónica son las cabezas hidrofílicas de los fosfolípidos. Y esa lámina interna pálida que está en medio de ambas, son las colas hidrófobas de los fosfolípidos, lo que se observa con el microscopio electrónico. Bien, esta cabeza polar hidrofílica está formado sobre todo por
glicerol, ¿no? Y la cola está formado por lo que son ácidos grasos. Bien, entonces la cabeza está formado por glicerol unido a un grupo fosfato y la colita por ácidos grasos. Bien, y como hemos visto, la estructura de la membrana plasmática está asociada, bicapa fosfolipídica asociada a proteínas. Todas estas son proteínas que forman canales, receptores, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, así tenemos proteínas integrales o transmembrana que penetran toda la estructura, todo el grosor de la membrana plasmática. Y estos forman como canales iónicos, proteínas de transporte, etcétera, etcétera. Y tenemos proteínas periféricas, ¿no? Que se encuentran periféricas externas asociados o adosados a la cara externa de la membrana plasmática o adosados a la cara interna de la membrana plasmática. Estas son proteínas periféricas. Bien, acá tenemos lo que decíamos, ¿no? Bicapa fosfolipídica asociada a proteínas. Asociada a proteínas. Tenemos proteínas periférica externa, interna, proteína periférica externa. Tenemos proteínas que forman canales, proteínas multipaso. Otra estructura asociada a las proteínas tenemos el glucocálix. El glucocálix es como una envoltura que rodea las células. Una envoltura que rodea, un recubrimiento que rodea la membrana plasmática. Bien, también denominado cubierta celular. Está formado sobre todo por una asociación de hidratos de carbono y proteínas, compuestas por cadenas de hidratos de carbono, como nos dice acá, fijados, que se fijan a las proteínas de la membrana plasmática, ¿no? A los lípidos de la membrana plasmática. Es decir, se fijan, es una envoltura de hidratos de carbono que se fija a la membrana plasmática. Bien, está formado por varios componentes, glucolípidos, glucoproteínas, proteoglicanos, entre algunas de ellas. Bien, casi todas las células tienen glucocálix, solo que en algunas están mucho más desarrolladas que en otras. Ahorita vamos a ver por qué. Y acá tenemos un pequeño resumen de las principales funciones de glucocálix. Su principal función es protección celular. Protege la célula. Reconocimiento celular. ¿No? A través del glucocálix se puede comunicar con varios elementos del líquido de la matriz extracelular o con otras células. Adhesión celular. A través del glucocálix se puede eh, adherir a elementos de la matriz extracelular. Lo vamos a observar en un capítulo posterior de que está compuesta la matriz extracelular o a otras células. Lo puede hacer también a través del glucocálix. ¿No? También facilita la coagulación sanguínea, la respuesta inflamatoria a través del glucocálix. También, por ejemplo, a nivel de los vasos sanguíneos, las células que revisten la parte interna de los vasos sanguíneos tienen un glucocálix bien desarrollado que proporciona una superficie lisa, ¿no? Para que la sangre de la luz de los vasos sanguíneos discurra sin resistencia. Ahí tenemos otra función. Pero una de las principales funciones es protección celular. Y esto, sobre todo, está muy bien desarrollado el glucocálix en las células que recubren el estómago, la parte interna del estómago. Las células epiteliales que recubren la parte interna del estómago, las células tienen un glucocálix muy desarrollado. ¿Por qué? Como saben, el estómago, la luz del estómago, dentro del estómago, tiene un ambiente ácido. Se produce ácido clorhídrico, un ambiente ácido. Este ambiente ácido, este ácido clorhídrico, podría destruir con facilidad las células epiteliales que revisten el estómago. No, pero estas células tienen una mayor resistencia a este ambiente ácido debido a que tienen un glucocálix que los envuelve bien desarrollado. ¿No? Ahí se explica una de las funciones principales. No, acá tenemos, por ejemplo, la membrana celular y acá tenemos estas estructuras que rodean a la membrana celular, que son varios componentes del glucocálix. Bien, glucoproteínas, glucolípidos, etcétera, etcétera. ¿No? Y a través de la membrana celular y este glucocálix participa en el reconocimiento celular. ¿No? Y muchos a través del glucocálix de la membrana celular reconocen virus, bacterias, otros elementos, enzimas, anticuerpos, etcétera, etcétera, ¿no? Acá también este gráfico entonces nos explica otra de las características del glucocálix, que es el reconocimiento celular. Bien, entonces continuemos.
Acá, otra de las principales propiedades relacionadas con la membrana plasmática. Como hemos visto, la bicapa fosfolipídica, acá tenemos, ¿no? Una capa de fosfolípidos, otra capa de fosfolípidos. Esta es la líquido extracelular, por fuera de la célula, líquido intracelular, por dentro de la célula. Y estas son proteínas, ¿no? Bicapa fosfolipídica asociada a las proteínas. A ver, la mayoría de bueno, muchas de las funciones de las células se las realiza a través de proteínas. Entonces, las proteínas es una de las macromoléculas, bueno, es la macromolécula más importante mm, para la célula y para el organismo. No solamente como un componente estructural, sino como un componente funcional. La gran mayoría de las funciones de la célula y del organismo se realiza a través de proteínas. Bien, acá tenemos varias de las proteínas asociadas a la bicapa fosfolipídica de la membrana celular. Bien, tenemos proteínas que forman canales, como este de acá, y hay otras proteínas que también transmembrana que atraviesan toda la membrana celular. Bien, en este gráfico nos explica una de las funciones de la membrana celular en relación con estas proteínas, que es el transporte de membrana. Es decir, cómo se transportan elementos desde fuera de la célula hacia dentro de la célula y viceversa, desde dentro de la célula hacia afuera. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Y para esto vamos a analizar estos dos tipos de transporte. Transporte pasivo, transporte activo. Bien, a ver, generalmente en el organismo varias estructuras se intercambian o se transportan, como en este caso, a través de una fuerza, que es la fuerza de gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir con esto? Que de un compartimiento que tiene gran cantidad de un elemento, digamos, potasio, gran cantidad de potasio, ¿no? Pasa a un compartimiento contiguo que tiene menos cantidad de ese potasio. Es una fuerza que siempre este elemento va a ir desde el lugar de mayor concentración al lugar contiguo de menor concentración. Es la fuerza de gradiente de concentración. No necesita energía. Funciona solo por esta fuerza de gradiente. Bien, pero cuando queremos transportar al revés, es decir, este elemento, el potasio, desde el compartimiento de menor concentración al de mayor concentración, más bien al revés, tenemos que ir contra esa fuerza de gradiente de concentración, ¿no? Y para esto, sí o sí necesitamos energía, ¿no? Y la energía principal de las células, lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar más, se denomina ATP, adenosín trifosfato. ATP, ATP, ATP. Bueno, no se olviden, van a, toda su vida como estudiantes de medicina van a escuchar esa palabrita, ATP. ¿Qué es ATP? La molécula energética principal de las células, sin las cuales no funcionan las células, como la gasolina para los automóviles. Lo mismo es el ATP para las células del organismo. Ok, entonces acá tenemos dos tipos de transporte, transporte pasivo, transporte activo. El transporte pasivo, como su propio nombre nos recalca, no necesita energía, no necesita ATP. Solo funciona con la fuerza de gradiente de concentración. En cambio, el transporte activo, que va en contra de ese gradiente, sí o sí necesita energía. Por eso se denomina transporte activo. Bien, y dentro del transporte pasivo tenemos varias, ¿no? Pero son dos las principales. La difusión simple, que es esto de acá, difusión simple, y la difusión facilitada. Acá tenemos dos ejemplos. Entonces, el transporte pasivo se puede subdividir en difusión simple y difusión facilitada. ¿Qué quiere decir difusión simple? Que algunas sustancias, moléculas, pueden atravesar la membrana celular, como ven acá, directamente. No necesitan una proteína que funciona como un canal de paso. No, directamente atraviesan la capa fosfolipídica, ¿no? Difusión simple, utilizando la fuerza de gradiente de concentración. ¿Y qué estructura, qué moléculas y elementos, sustancias pueden atravesar por difusión simple? Por ejemplo, los gases, oxígeno, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno. Atraviesa la barrera fosfolipídica a través de la difusión simple.
En cambio, hay otras moléculas que no pueden atravesar la barrera fosfolipídica y sí o sí necesitan proteínas para poder pasar. Proteínas que funcionan como canales de paso para poder atravesar en cualquier dirección la membrana plasmática. Es debido a que sí o sí necesitan, bueno, no necesitan energía, porque es transporte pasivo. Utilizan la fuerza de gradiente de concentración, pero sí o sí necesitan proteínas, porque por sí solas no pueden atravesar la membrana. Sí o sí necesitan proteínas, ¿no? Entonces las proteínas facilitan ese transporte, por eso se denomina difusión facilitada. No, aquí tenemos en este ejemplo proteínas que sirven como canales de paso que ayudan a que esta molécula sea transportada o proteínas que primero se unen a la parte externa perdón, molécula que se une a la parte externa de la proteína y una vez que ha pasado esto se abre la otra parte y puede atravesar hacia el otro lado. Bien, a través utilizan estas proteínas como receptores que permiten el paso de esta molécula de un lado al otro. O como canales, ¿no? Que están así, forman canales, como ven acá, abiertos. Permiten el paso de estas moléculas. Bien, difusión facilitada. No necesitan energía, utilizan la fuerza de gradiente de concentración. En cambio, en el transporte activo sí o sí necesita energía, porque va en contra de la fuerza de gradiente de concentración. Bien, y también utiliza proteínas para esto, que son las proteínas transportadoras, que permiten el paso de esta molécula que está en menor cantidad acá hacia la parte externa que está en mayor cantidad. O sea, va en contra del gradiente de concentración, sí o sí necesita ATP, energía, y utiliza proteínas transportadoras, transporte activo. De esa manera se transportan a través de las membranas, de la membrana plasmática, diferentes elementos, moléculas, sustancias, las células. No, y acá tenemos lo que les decía, ¿no? El gradiente de concentración, o aquí está como gradiente electroquímico, que las moléculas, sustancias de un compartimiento de mayor concentración siempre tratan de entrar al compartimiento contiguo de menor concentración. Para ir en contra de esta fuerza, sí o sí necesitamos ATP, energía. Bien, y acá tenemos esto lo vamos a avanzar rápido. Solo les voy a recalcar y algún ejemplo les daré de cada una. Sobre las proteínas, las diferentes tipos perdón, las diferentes proteínas que forman, que están directamente involucradas en esta función del transporte. Bien, acá tenemos proteínas que forman canales. Canales dependientes de voltaje, es decir, que para su activación de estos canales, para que se abran estos canales, necesitan una carga eléctrica. Un clásico ejemplo sucede a nivel de los axones de las neuronas, donde se transmite el impulso nervioso a lo largo de los axones. Bien, tienen entonces estos canales dependientes de voltaje. Canales dependientes de ligandos. ¿Qué es un ligando? Ligando es otra molécula o sustancia que tiene que unirse a la proteína, al canal proteico, para que ésta recién se abra y permita el transporte de sustancias. Eso es los canales dependientes de ligando. Bien, un clásico ejemplo de estos canales dependientes de ligando son los canales dependientes de neurotransmisores. Es decir, que para que la proteína, bueno, el canal proteico se abra, tiene que unirse un neurotransmisor antes a ese canal proteico. Bien, este es un clásico ejemplo a nivel de la sinapsis, también de las neuronas. Canales dependientes de nucleótidos, es decir, un nucleótido tiene que unirse al canal proteico para que se aperture este. Los nucleótidos más comunes en el organismo son estos dos de acá. El AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico, GMP cíclico, guanosín monofosfato cíclico. ¿Dónde tenemos este tipo de transporte de canales proteicos dependientes de nucleótidos a nivel de la retina, conos y bastones? Y a nivel de las neuronas, de las células neuroepiteliales bipolares del epitelio olfatorio, relacionada con el sentido del olfato. Bien, tenemos dependientes mecánicamente, es decir, que para la apertura de canales proteicos se necesita un estímulo físico, un estímulo mecánico, ¿no? Para que abra la compuerta, para que abra el canal. Un clásico ejemplo de esto lo tenemos a nivel de las células neuroepiteliales ciliadas del oído interno.
relacionadas con el sentido de la audición. Bien, aquí tenemos más ejemplos con proteínas relacionadas con el transporte, ¿no? Dependientes de proteína G. Es decir, que para que se aperture o se active el canal proteico, la proteína transportadora, primero tiene que unirse, tiene que mediar, perdón, una proteína, el complejo de proteína G. Complejo de proteína G. Un clásico ejemplo son a nivel de los canales dependientes de este neurotransmisor de la acetilcolina. Sobre todo a nivel de las células del músculo cardíaco, del miocardio. Ahí se encuentran este tipo de canales proteicos dependientes de proteína G. Canales no dependientes, es decir, que todo el tiempo se encuentran abiertos, no necesitan ni un estímulo para abrirse. ¿Dónde es esto? Lo encontramos sobre todo a nivel de las neuronas, de los axones de las neuronas. Son los denominados canales de calcio, ¿no? Canales de filtración de calcio. Todo el tiempo se encuentran abiertos y permiten la entrada perdón, de canales de potasio, perdón, potasio. Todo el tiempo están abiertos estos canales, no necesitan un estímulo para aperturarse y todo el tiempo permiten en este caso sería la salida de potasio desde dentro de la célula hacia afuera. Porque el potasio hay en mayor concentración dentro de la célula y está en menor concentración fuera. Entonces, por la fuerza de gradiente de concentración, ¿dónde iría? Va de el lugar de menor concentración, bueno, del lugar de mayor concentración al de menor concentración. Es decir, el potasio va desde dentro de la célula hacia afuera. Esa es su dirección. No necesita energía. Y utiliza para esto estos canales de potasio, ¿no? Entonces, un transporte, difusión facilitada. Acá, ¿no? Siempre están abiertos canales de potasio y el potasio desde dentro de la célula sale hacia afuera. Es un tipo de difusión facilitada. Bien, y tenemos las acuaporinas. Estos canales proteicos acuaporinas. Su propio nombre nos dice para qué sirven. Para el paso desde dentro hacia afuera de la célula o viceversa de moléculas de agua. Moléculas de agua, como ven, diseñados para el paso de moléculas de agua. ¿Dónde encontramos estas acuaporinas? En el riñón, a nivel de los túbulos urinarios, ¿no? Los túbulos colectores sobre todo, y en parte de los túbulos distales. Eso lo vamos a ver después en histología especial. ¿No? Aparte de los canales proteicos, también tenemos proteínas transportadoras. ¿No? Acá tenemos una pequeña clasificación de los tipos de transporte. Transporte simple, transporte acoplado. Transporte simple. Como su propio nombre nos dice, simple, ese transporte en una sola dirección. Es decir, como vemos acá, ¿dónde está acá? Transporte simple, ¿no? La molécula se une a la parte externa de la proteína de transporte. Cuando pasa esto, permite el paso de la molécula hacia el otro lado. Acá tenemos, es un transporte simple, ¿no? Pero este de acá, un transporte simple. Bien. Transporte acoplado, bidireccional, ¿no? Tenemos el transporte acoplado bidireccional, ¿no? Como ven acá, una molécula tiene que unirse a la proteína. Otro tipo de molécula tiene que unirse también a la proteína. Cuando estas dos moléculas diferentes se unen a la proteína por una cara, esta permite el paso de ambas moléculas hacia el otro lado, ¿no? Es un tipo de transporte acoplado denominado sin porte. ¿Mm? Pero ¿qué pasa cuando, para que se active esta proteína transportadora, una molécula tiene que unirse a la proteína por una de las caras de la membrana y por el otro lado también tiene que unirse otro tipo de molécula? Cuando ocurre esto, se activa esta proteína transportadora y permite el paso de las sustancias de adentro, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, ¿no? Esto se denomina transporte acoplado, pero antiporte. Bien, acá tenemos entonces una clasificación general de los tipos de transporte, donde utilizan proteínas transportadoras en este caso.
Y acá tenemos algunos ejemplos de proteínas transportadoras. Transporte activo primario mediante bomba de sodio y potasio. No hay proteínas transportadoras denominadas bombas de sodio y potasio, que permite el paso de potasio al interior de la célula y sodio al exterior. Es decir, se unen, se unen dos moléculas de potasio a la proteína por una cara y por la otra cara de la misma proteína se unen tres moléculas de sodio. Cuando esto ocurre, se activa la proteína y permite el paso de dos iones de potasio al interior y la salida de tres iones de sodio al exterior. Bien, entonces, ¿qué tipo de transporte es? Este de acá, ¿no? Antiporte. Transporte acoplado antiporte. Bien, transporte activo secundario por proteínas transportadas acopladas. Transportan al exterior, ayudan al transporte al exterior de sodio. Transporte de cassette de unión ATP, es decir, para su activación sí o sí necesita ATP, energía, ¿no? Para que se activen. Están presentes sobre todo en la membrana plasmática y otras organelas internas, ¿no? El Golgi, el retículo plasmático rugoso, núcleo, etcétera, etcétera. Bien, son algunos ejemplos nomás de proteínas transportadoras. Ah, ahora vamos a otra de las funciones de la membrana plasmática, que es la señalización celular. Es decir, cuando un elemento se une a la célula a través de la membrana plasmática y esta célula responde a esto, ¿no? Hace una respuesta celular. Bien, y acá tenemos los tipos de señalización celular: autocrina, paracrina, endocrina. Vamos a la autocrina. ¿A qué se refiere a la autocrina? Es cuando la célula produce una sustancia, digamos, una molécula de señalización, que puede ser una hormona o una citosina, que son los más característicos. Digamos, estos elementos que ven acá son hormonas. ¿Ya? Esta célula produce esta hormona, la libera al exterior. Esta hormona hace su efecto sobre la misma célula, como ven en este gráfico, que ha liberado la hormona. Porque esta célula tiene receptores específicos para esta molécula de señalización que ella misma ha producido. Y cuando esto ocurre, se produce una respuesta celular. Este proceso se denomina transducción celular. Bien, entonces es cuando la célula produce una molécula de señalización y esta molécula de señalización hace efecto sobre la misma célula, autocrina. ¿Qué es señalización paracrina? Cuando esta célula produce una molécula de señalización y esta molécula de señalización actúa sobre células contiguas, adyacentes, células vecinas, ¿no? Estas células vecinas tienen receptores específicos para esta molécula de señalización, como ven acá. Cuando se une el receptor con la molécula de señalización, esta célula produce una respuesta celular. Este es el tipo de señalización paracrina. Y la señalización endocrina es cuando la molécula de señalización tiene que viajar a grandes distancias. Para esto, sí o sí necesita la sangre, un vaso sanguíneo, y actúa sobre células diana. ¿Qué es una célula diana? Son las células ah, que van a responder específicamente a la molécula de señalización. Es una célula diana u objetivo. Bien, y estas se encuentran muy alejados de la célula que ha producido la hormona o la molécula de señalización, ¿no? Es señalización endocrina. Tiene que transportarse por largas distancias, por eso utiliza vasos sanguíneos. Sangre. Bien, acá tenemos moléculas de señalización, ¿no? A ver, ¿qué nos dice acá en esta diapositiva? Las moléculas de señalización se unen a receptores, como hemos visto, ¿no? Acá tenemos receptores, generalmente, que están, la gran mayoría están por fuera de la célula, ¿no? En la cara externa de la membrana plasmática, y hay algunas que se encuentran
dentro de la célula, dentro del citoplasma o o la parte externa del núcleo, dentro de la célula. Bien, pueden ser entonces estos receptores de las moléculas de señalización extracelulares o intracelulares. Bien, y cuando la molécula de señalización se une al receptor, como hemos visto acá, la célula diana o objetivo produce una respuesta celular. Este proceso, en las cuales la molécula de señalización provoca una respuesta celular, se denomina transducción de señal. Es decir, la señal, la molécula de señalización, la transforma en una respuesta celular. Eso es transducción celular. Bien, existen dos tipos de moléculas de señalización. Hidrófilas. ¿Qué quiere decir hidrófilas? Ya hemos explicado. Hidro, agua, filas, atracción. E hidrófobas. Es decir, moléculas de señalización que sienten atracción por el agua, hidrófilas, acetilcolina, y moléculas de señalización, que es todo lo contrario, que no sienten atracción por el agua. Estas moléculas hidrófilas no pueden atravesar la membrana plasmática. Entonces, sí o sí, necesitan un receptor celular en la parte externa de la membrana plasmática para llegar y atravesar la célula. Pero hay moléculas de señalización hidrófobas que no necesitan receptores, que directamente pueden atravesar la membrana celular. Un clásico ejemplo son las hormonas esteroideas. Bien, y una vez que las hormonas esteroideas han atravesado la membrana celular, recién se unen a los receptores que se encuentran dentro de la célula, en el citoplasma o en el núcleo. Bien, también las moléculas de señalización no solamente para activar a la célula necesitan receptores, sino también necesitan segundos mensajeros, que son como su propio nombre lo dice, son células intermediarias que intermedian lo que es en la transducción de la señal. Bien, un clásico ejemplo de estos segundos mensajeros tenemos AMP cíclico, GMP cíclico, calcio, IP3, que es inositol trifosfato diacilglicerol. Son segundos mensajeros, ¿no? Entonces, sí o sí están presentes en la transducción de señales. Es decir, a ver, acá, la molécula de señalización se une al receptor de la célula diana y este receptor de la célula diana a través está unido a otro elemento, que es el segundo mensajero. Calcio, MP cíclico, GMP cíclico, etcétera, etcétera. Y recién, cuando todo esto ocurre, se activa la célula, ¿no? Por eso son segundos mensajeros, son como intermediarios. Todos estos de acá. Mira que tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? El glucagón, que es una hormona que su principal función es eh, que las células liberen glucosa hacia la sangre, aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Se une a su receptor, el receptor cambia su configuración, activa un segundo mensajero, que es el AMP cíclico, y este AMP cíclico recién interviene para provocar una respuesta celular. Bien, entonces sí o sí necesita para este tipo de señalización un segundo mensajero, como el AMP cíclico, el adenosín monofosfato cíclico en este ejemplo. No, y lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Receptores de superficie celular. Hay receptores asociados a canales iónicos, a actividad enzimática, a proteínas G. No, la proteína G es como un segundo mensajero igual. Es un complejo, la proteína G, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, que tiene tres subunidades, acá tenemos, alfa, beta, gamma, ¿no? Y están unidos a un receptor proteico, y para que el receptor proteico, cuando la molécula de señalización se une al receptor proteico, este receptor proteico a la vez activa la proteína G y a través de la proteína G recién se produce una respuesta celular. Bien, no, y justamente acá en esta diapositiva nos explica esta proteína G. Estas sus unidades, alfa, beta, delta. Y acá tenemos, ¿no? La proteína receptora, aquí tenemos la bicapa fosfolipídica, la proteína receptora, acá tenemos el ligando, que es la molécula de señalización, el receptor, que es la proteína. Cuando se unen, hay un cambio de configuración en esta proteína que altera a la vez a la proteína G, que está unida a la proteína, es la proteína G.
La proteína G se activa y permite eh, que se genere una respuesta celular. Bien, es justamente lo que anteriormente hablaba. Acá tenemos un segundo mensajero, el AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico. Bien, lo mismo, ¿no? La molécula de señalización se une, perdón, la molécula de señalización se une a la proteína receptora. Hay un cambio de configuración de la proteína receptora que activa a la adenilato ciclasa para que se cree AMP cíclico y este AMP cíclico recién se genera una respuesta. Una respuesta. Es todo esto, ¿no? Tiene que pasar por varios pasos. Entonces, el AMP cíclico actúa como un segundo mensajero. A eso se refiere. Hay otros segundos mensajeros. Acá tenemos, ¿no? El calcio, la fosfolipasa C, el inositol trifosfato, etcétera, etcétera, ¿no? Que actúan igual como segundos mensajeros. Como segundos mensajeros. Ahora sí, vamos a estudiar lo que son las diferentes organelas que se encuentran dentro de la célula. Bien, como ven, es un largo este tema. Vamos a tratar de ser lo más concisos posible en lo que resta del tema. Bien, vamos a hablar de los ribosomas. Son organelas dentro de la célula. Estos ribosomas son pequeñas estructuras, pequeñas partículas de 12 a 25 nanómetros de longitud, que están compuestos sobre todo por dos elementos: ARN ribosómico, mm, ácido ribonucleico ribosómico y proteínas ribosómicas. De esa manera están formados los ribosomas. Estos ribosomas estructuralmente tienen dos subunidades. Una subunidad grande, que es todo esto de acá, y una subunidad pequeña. La subunidad grande tiene 60S, quiere decir que 60 de sedimentación, y la subunidad pequeña 40 de sedimentación. Bien, a la vez la unidad grande actúa como una plataforma sobre la cual se va a realizar todo el proceso vinculado con el ribosoma. ¿Cuál es la principal función del ribosoma y con qué está vinculado? Con la síntesis de proteínas. Bien, y la subunidad pequeña, como ven acá, tiene varios sectores. Sitio P, A y E. ¿No? Acá tenemos, ¿no? Sitio P, A y E de la subunidad pequeña. Tres sectores. Sitio E, sitio P y sitio A. Sitio A, sitio P y sitio E de la subunidad pequeña, de esta subunidad pequeña. Bien, estos sitios están directamente relacionados con el proceso de síntesis de proteínas. El sitio P, acá se une el ARN de transferencia. El ARN de transferencia. El sitio A también se une el ARN de transferencia aminoácido. Bien, y el sitio E es lugar de expulsión. ¿De expulsión de qué? Del ARN de transferencia. El ARN de transferencia sale a través del sitio E de la subunidad pequeña. Bien, a ver, en este gráfico, todo esto es el ribosoma. Subunidad grande, subunidad pequeña. La subunidad pequeña tiene tres sectores: sitio E, todo esto, sitio P, sitio A. Esta cadena que ven acá es el ARN mensajero, ácido ribonucleico mensajero. Este ARN mensajero es como una copia de un segmento del ADN. O sea, es una copia de la información genética del ADN, de un segmento del ADN. Bien, ¿para qué se utiliza este ARN mensajero? Para la síntesis de proteínas. Nuevamente les recalco, la vida, la gran mayoría de las funciones del organismo se realiza a través de las proteínas. Pues tan importante la síntesis de proteínas, que se lo hace a través de los ribosomas. No, como ven, también tenemos este otro ARN, ARN de transferencia. Entonces, tenemos tres tipos de ARNs según este dibujo. Ácido ribonucleico. Mensajero, que es esta cadena que es una copia del ADN, de un segmento del ADN, el ARN de transferencia, como su propio nombre lo dice, ¿cuál es su principal función?
transferir un aminoácido. Como ven, por un extremo transporta un aminoácido. Y ven más de 20 tipos, hoy 20 tipos esenciales de aminoácidos, ¿no? Y el ARN mensajero, ARN de transferencia y el ARN ribosómico, ¿no? Que forma el ribosoma. Entonces, el ARN es fundamental para la síntesis de proteínas. El ARN de transferencia viaja hasta el ribosoma, se une a un segmento de la cadena, un segmento específico de del ARN mensajero, transport- transporta, como ven, el, el aminoácido. Bien, luego viene otro ARN de transferencia y el aminoácido que ha transportado se une al aminoácido anterior. Y así, y después libera el aminoácido y se forma una cadena. Y cuando el ARN de transferencia ha liberado el aminoácido y se ha unido a la cadena, abandona el ARN, el ribosoma, ¿no? El ARN de transferencia a través del sitio E y vuelve a traer otro aminoácido. Y así se va formando a través de los ribosomas una larga cadena de aminoácidos. Y esta cadena de aminoácidos, ¿qué va a hacer? Va a formar la nueva proteína. ¿De qué está formada una proteína? De aminoácidos. La unidad estructural que forma las proteínas son los aminoácidos. Luego tenemos retículo endoplasmático. Hay dos tipos de retículo endoplasmático, rugoso y liso, como ven acá. Ambos son una red de túbulos y vesículas unidos o anastomosados, quiere decir anastomosado, quiere decir unidos, ¿no? Red de túbulos y vesículas planas unidos. ¿Cuál es la principal característica? El retículo endoplasmático rugoso eh, se le dice rugoso porque esto de acá es su superficie, todos estos granitos, puntitos que ven acá en el gráfico, son ribosomas que están unidos a la superficie, a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Ambas son organelas cubiertas de membrana. Bien, por eso son como rugosidades de superficie. De ahí que se denomina retículo endoplasmático rugoso. Su principal función interviene en están asociadas ribosomas, entonces intervienen en la síntesis de proteínas. En cambio, el retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas asociados a su superficie. Por eso tiene la superficie lisa. De ahí su nombre, retículo endoplasmático liso. Su principal función no es la síntesis de proteínas, porque no tiene ribosomas asociados, sino más bien la síntesis de lípidos, como esteroides, colesterol, triglicéridos, y también participan en la beta-oxidación de ácidos grasos y la desintoxicación. Desintoxican varios elementos. Entonces, la mayor parte de las células tienen el retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado, porque casi todas las células producen gran cantidad de proteínas. En cambio, la mayoría de las células tienen un retículo endoplasmático poco desarrollado. Pero ojo, hay algunas células que sí tienen más bien retículo endoplasmático muy desarrollado, como los hepatocitos o las células que sintetizan hormonas esteroideas, ¿no? Como las células de Leydig, del testículo que producen testosterona, o las células de la granulosa del ovario en la mujer que producen progesterona y estrógeno, que son esteroideas, que para su producción se necesita colesterol y otro tipo de lípidos. Por eso tiene un retículo endoplasmático liso muy desarrollado, ¿no? Porque el retículo plasmático liso participa en la síntesis de lípidos, ¿no? Y también, entre otras funciones del retículo plasmático rugoso, la principal, la síntesis de proteínas, también participa en la modificación de las proteínas sintetizadas a través de la sulfatación, que es agregar sulfato a la proteína recién producida, glucosilación es agregar glucosa y hidratos de carbono a la proteína recién producida. Acá tenemos, ¿no? El retículo, una microfotografía electrónica del retículo plasmático rugoso. Acá tenemos mitocondrias, que son estructuras de forma esférica o tubulares, que vamos a ver después. Esto es el núcleo, por si acaso. Está la envoltura nuclear. Este de negrito es la heterocromatina, la eucromatina del núcleo. Y todo esto que ven acá, estas estructuras, túbulos aplanados o vesículas aplanadas, que tienen varios puntitos como gránulos negros, como ven acá, opacos.
que son ribosomas asociados o apegados a estos túbulos y vesículas o cisternas, ¿no? Y como tienen este aspecto granular debido a los ribosomas adosados, esto es el retículo endoplasmático rugoso, todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá. Muchos autores consideran que este retículo endoplasmático rugoso está unido al núcleo. Acá tenemos, ¿no? Una comparación, retículo plasmático rugoso, que acabamos de ver, retículo plasmático liso. Retículo plasmático rugoso tiene ribosomas asociados, no así el liso. No, esto lo vamos a desarrollar, voy a pasar rápido porque esto vamos a desarrollar mucho más específicamente cuando avancemos núcleo, ¿no? Porque el ADN y el ARN, ¿dónde se encuentran? Dentro del núcleo, lo vamos a desarrollar después. ¿No? Acá tenemos, ¿no? La doble cadena bicatenaria ADN y una sola cadena, el ARN. Ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico. Aquí está su estructura. De ese cálculo vamos a hablar más detalladamente en el otro próximo tema, núcleo. Acá tenemos el ácido, el ARN, ácido ribonucleico, ARN, que hay tres tipos, ¿no? Como se explicaba anteriormente. El ARN mensajero, que no es nada más que una copia del segmento del ADN. El ARN de transferencia, como su propio nombre lo dice, transferencia, porque transfiere aminoácidos, ¿no? Aquí tenemos el triptófano, está transfiriendo el triptófano por un extremo, y en el otro extremo del ARN de transferencia tiene lo que es el anticodón. Este anticodón se une a un codón. Sí o sí, se acopla perfectamente a un codón. A través de estas estructuras, que son nucleótidos, adenina, citosina, citosina significa ACC, este anticodón del ARN de transferencia se ensambla perfectamente con un codón del ARN mensajero. ¿No? Vamos a ver después la adenina, sí o sí se ensambla solo con la timina y la citosina solo se une con la guanina. Bien, gracias a esta característica, este anticodón formado por estos tres nucleótidos se une específicamente con un codón determinado del ARN mensajero. Bien, y mientras sucede en este extremo eso, en el otro extremo, este aminoácido se está uniendo con el otro aminoácido del otro ARN de transferencia que ha transportado otro aminoácido. Y eso sucede formando una cadena de aminoácidos, la proteína. No, y acá tenemos el ARN ribosómico, que es la que va a formar el ribosoma. Su unidad pequeña es su unidad grande. Acá tenemos un pequeño esquema de la síntesis de proteína, ¿no? Como ya se hablaba anteriormente. Acá tenemos el ARN mensajero, acá tenemos la unidad pequeña, su unidad grande del ribosoma, y acá tenemos esto de acá, es el ARN de transferencia, ¿no? Aquí está el ARN de transferencia con su anticodón, que se une a un codón específico del ARN mensajero. Por el otro extremo del ARN de transferencia distinto está transportando un aminoácido, ¿no? Y a medida que el ARN de transferencia deja en la plataforma del ribosoma un aminoácido, deja el aminoácido, luego, como ven acá, una vez que ha dejado el aminoácido, se va, luego llega otro ARN de transferencia acá, llevando otro aminoácido, deja el aminoácido y se va, y estos aminoácidos se van uniendo y van formando así sucesivamente una larga cadena. Bien, pero ¿qué es lo que determina cómo se va a iniciar? ¿Con qué aminoácido va a iniciar la cadena de aminoácidos, la síntesis de proteínas, y cuándo va a terminar la síntesis de proteínas? Para eso hay señales, una señal iniciadora y una señal finalizadora. O sea, hay un codón específico que es iniciador. O sea, si se encuentra ese codón, significa que ahí se va a iniciar la síntesis de proteínas, la cadena de aminoácidos. Y hay un codón finalizador, que es decir, o codón finalizador, que es un codón que tiene una combinación de nucleótidos que significa que ahí va a terminar la síntesis de proteínas. Bien, esto a nivel de los ribosomas, y esto a nivel del síntesis de proteínas con el retículo endoplasmático, a nivel del retículo endoplasmático rugoso. Bien,
Lo pueden ver a más detalle en el texto, métodos gráficos y analizarlos. A continuación, explicaré el proceso de traducción. Aquí se puede ver un ARN mensajero eucariótico. Su estructura está compuesta por una cola, llamada poli-A, formada por muchas secuencias de adenina. Bien, este ARN mensajero tiene múltiples codones, que son tripletes de bases nitrogenadas que codifican aminoácidos específicos. Al final de la molécula hay una capa metilada. El trabajo de este ARN mensajero es llevar el mensaje del ADN del núcleo al retículo endoplasmático rugoso, o sea, hasta un ribosoma, para producir una proteína específica. Los ribosomas están compuestos por una unidad grande y otra pequeña, a la cual llamamos subunidad mayor y subunidad menor, la cual se unen formando el complejo ribosomal mayor y, junto con el ARN mensajero, comienzan el proceso de la síntesis de las proteínas. Iniciación. Comienza cuando el complejo ribosomal mayor se une al ARN mensajero y se une al punto de iniciación. Los aminoácidos, los cuales son esenciales para sintetizar las proteínas, son llevados al ribosoma por el ARN transmisor activo, el cual llamamos aminoácido ARNT. Se activa gracias a la enzima aminoácido ARNT sintetasa. El ARN transmisor es una molécula clave para la traducción, ya que posee un brazo anticodón que es complementario al codón del ARN al que se une. De esta manera, se codifican los aminoácidos. El codón iniciador siempre es AUG, o sea, adenina, uracilo, guanina, que codifican al aminoácido metionina. La subunidad menor del ribosoma posiciona al ARN mensajero para que pueda ser leído en grupos de 3 bases nitrogenadas, conocida como codones. La subunidad mayor del ribosoma remueve cada aminoácido y lo une a la cadena creciente polipeptídica, mientras que el ARN mensajero pasa por el ribosoma. Dicha secuencia de codones es traducida en una secuencia de aminoácidos, las cuales se encuentran en el extremo del aminoácido ARNT, por ejemplo, el aminoácido metionina. Elongación. El ribosoma distingue 3 zonas: el sitio A, el sitio P y el sitio E. El primer aminoácido ARNT se une al sitio P y el segundo aminoácido ARNT se une al sitio A, que significa aceptor. El aminoácido metionina es transferido al aminoácido ARNT del sitio A y pasa al sitio E, que significa exit o salida. Y el aminoácido ARNT ahora es un dipéptido, pasa al sitio P y un nuevo aminoácido ARNT llega al sitio A para repetir el ciclo, en donde el dipéptido es transferido y se forma un tripéptido. Y así va formándose la cadena polipeptídica de la proteína. Terminación. Este proceso sucede hasta que aparece un codón stop, los cuales son solo 3 y pueden ser la secuencia UGA, UAA o la secuencia UAG. Al suceder esto, se detiene la traducción y un factor de liberación se encarga de separar la cadena polipeptídica y de terminar la traducción. Bien, muchachos, entonces ese video, un pequeño resumen de lo que se hablaba, ¿no? Sobre la síntesis de proteínas. ¿Cómo se inicia? A través de un codón iniciador que está relacionado con el aminoácido metionina y un codón finalizador, AUG. Bien, ya, ¿dónde juega un papel fundamental el ARN? Ribosómico, mensajero y de transferencia, como han visto.
Nos prosigamos, vamos a estudiar las demás estructuras. Tenemos acá el complejo de Golgi. ¿Qué pasa una vez que se han sintetizado las proteínas a nivel del retículo endoplasmático rugoso? ¿No? Estas proteínas tienen que volverse más complejas, tienen que unirse y combinarse con otros elementos denominados glucosilación, sulfatación, etcétera, etcétera. ¿Y dónde ocurre esto? Acá, en el aparato de Golgi. ¿Qué es el aparato de Golgi? El aparato de Golgi no es nada más que un conjunto de membranas y vesículas aplanadas. Acá. Bien, en las cuales sus principales funciones, acá lo que se produce es se vuelve más complejo la proteína y además se forma eh, varios paquetes o vesículas que contienen a las macromoléculas proteicas recién formadas. Es la principal función del aparato de Golgi. Bien, y como ven, por eso generalmente están interconectados. Acá tenemos el retículo endoplasmático rugoso que está transportando en estas vesículas las proteínas que ha formado hacia el complejo de Golgi. En el complejo de Golgi va a surcar toda esta estructura del complejo de Golgi, se va a procesar estas proteínas, se van a volver más complejas, un producto ya terminado a través de procesos conocidos como glucosilación, sulfatación, es decir, se añade grupos sulfato, grupos de hidratos de carbono a la proteína, y las proteínas se vuelven más complejas, y por el otro cara del complejo de Golgi van a salir vesículas que están transportando estas proteínas ya como producto terminado y las van a llevar ¿hacia dónde? Hacia la membrana celular, hacia otras organelas de la célula, hacia el citoplasma, o van a ser utilizados para exportarse por fuera de la célula y llegar a una célula diana. Bien, entonces tiene una función fundamental el complejo de Golgi. Está compuesto de una serie de cisternas, vesículas, membranas aplanadas, unidos a un conjunto de membranas planas y apiladas. Estructuralmente, el complejo de Golgi tiene tres caras. Esta cara convexa se denomina cara cis. La cara cis es la cara, como ven, que está más próxima al retículo endoplasmático rugoso. Por esta cara recibe y llegan las vesículas que transportan proteínas recién formadas del retículo endoplasmático rugoso. Tiene una cara medial, que sería todo esto de acá, la parte intermedia del complejo de Golgi. Tiene una cara distal o cara trans, esta cara, que es una cara cóncava por las cuales salen en vesículas de transporte, vesículas de secreción, las proteínas ya como productos ya terminados, más complejos. ¿No? Como les dije, para ser transportados a otras organelas, al citoplasma, a la membrana plasmática o ser exportadas a través de la membrana plasmática hacia una célula diana. Bien, también tenemos un compartimiento intermedio de Golgi. Este compartimiento intermedio de Golgi o, o de transición, también denominado en la nueva edición del Garner, ¿no? Es la parte del retículo plasmático rugoso que está más cerca del complejo de Golgi, ¿no? Es un retículo de transición entre el rugoso y el Golgi. Acá no se ve, pero más o menos debe estar en esta parte de acá. Mira, acá tenés el complejo de Golgi, ¿no? Como les dijera, cara cis, cara trans y la cara medial. ¿No? Y aquí tenemos un pequeño esquema del proceso que sufren las proteínas que han llegado por la cara cis del retículo plasmático rugoso. Sufre fosforilación, sufre adición de glucosilación, ¿no? Adición de galactosa, por ejemplo, sulfatación, agrupación de grupo sulfato. Y sale como producto ya terminado. Son transportados a través de estas vesículas por la cara trans. Bien, acá tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de estas vesículas que transportan proteínas. Las transportan desde el retículo endoplasmático rugoso hasta la cara cis del complejo de Golgi, o estas vesículas transportan las proteínas ya como producto terminado desde la cara trans del complejo de Golgi hacia la membrana celular, hacia otras organelas o para ser exportadas por fuera de la célula.
Bien, pero ¿y cómo saben las vesículas a qué parte ir? ¿Hacia el citosol, hacia las organelas, hacia la membrana celular o ser transportadas o exportadas a otras células? Lo hacen a través de moléculas de reconocimiento, que son nada más que proteínas que recubren estas vesículas. Y a través, y gracias a estas proteínas reconocen a qué parte de la célula o por fuera de la célula tienen que ir. ¿No? Y acá tenemos, por ejemplo, los coatómeros, COP1, COP2, la clatrina, que es la más importante. La mayoría de las vesículas están recubiertas de clatrina. Retrómero y caveolina. ¿No? Acá tenemos un pequeño resumen. Estas, estas cubiertas proteicas, ¿qué función tienen las vesículas? Las que están vesículas cubiertas con COP1, esto permite que se transporte las vesículas a lo largo de las membranas de las cisternas del complejo de Golgi. Las que están cubiertas COP2 hacen que pase estas vesículas desde el retículo plasmático rugoso o desde el retículo endoplasmático de transición hasta el complejo de Golgi. La creatinina hace que se transporte a las vesículas con las proteínas que ya como producto terminado desde la cara trans del complejo de Golgi hacia otras organelas de la célula o sean transportadas hacia la membrana celular. Retrómero, como su propio nombre lo dice, retro, más bien son vesículas que hacen que las vesículas que han llegado al complejo de Golgi, por algún X o Z motivo, que generalmente son que tienen errores o no están totalmente terminadas, no están totalmente, tienen algún defecto, sean devueltas al retículo endoplasmático rugoso para corregir ese error. ¿No? Lo hacen a través de una marcación de proteínas denominadas proteínas retrómero. Y la caveolina, ¿no? Que está presente sobre todo a nivel de las células endoteliales y del músculo liso. Acá tenemos, vean, ¿no? Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático T o de transición. Acá se forma la vesícula con la proteína que se ha formado en el retículo plasmático. He transportado esta vesícula, transporta hacia el complejo de Golgi, va a lo largo de las cisternas del complejo de Golgi, sale por la cara trans del complejo de Golgi y estas proteínas ya como producto terminado. Estas vesículas que están transportando estas proteínas tienen un tipo de cubierta, ya puede ser clatrina, que es la más importante. Gracias a esto, esta vesícula sabe dónde ir, hacia otras organelas, hacia la membrana plasmática. Y también hay algunas vesículas que contienen proteínas eh, donde ocurre la sulfatación de manosa 6. Estos van a formar lo que es el lisosoma posteriormente, ¿no? Cuando están recubiertos de proteínas de manosa 6 fosfato. Estos van a formar lisosoma. Esa es la proteína de señalización que hace que estas vesículas se van a unir y van a conformar el lisosoma posteriormente. ¿No? Entonces, ¿todo de qué depende al final? ¿Cómo saben dónde ir estas vesículas que están transportando estas proteínas recién formadas? A través de estas cubiertas proteicas, ¿no? Ya sea COP, clatrina, caveolina, retrómero, etcétera, etcétera. Bien, como les decía, ¿no? ¿Cuál es generalmente el camino? Estas vesículas que salen de la cara trans de Golgi pueden ir a la membrana plasmática, pueden fusionarse con la membrana y liberar el contenido al exterior, pueden acumularse, esperar ahí en la parte interna de la membrana plasmática para ser liberados en forma de gránulos de secretores o pueden ser exportadas o como les decía anteriormente, pueden ir y combinarse para formar lisosomas. Vamos a ver posteriormente qué son lisosomas. ¿No? Estas dos de acá forman la vía constitutiva, estas dos de acá conforman la vía secretora regulada.
No, lo que les decía anteriormente, no, transporte de proteínas lisosomales, transporte de proteínas de secretoras reguladas y transporte de la vía constitutiva. Generalmente, para la vía constitutiva, están recubiertas también de proteínas denominados cuatómeros, ¿no? Que son las COP1, COP2, que hemos visto anteriormente. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que son los endosomas, lisosomas y del proceso de la endocitosis. ¿Qué es la endocitosis? Proceso, y acá está bien clarito en la diapositiva, proceso por el cual la célula ingiere moléculas, macromoléculas, agua o partículas u otras sustancias de la parte externa, del líquido extracelular, del espacio extracelular. ¿No? Es un proceso por el cual ingiere todos estos elementos desde la parte externa de la célula hacia dentro de la célula. Eso es la endocitosis. Bien, cuando la célula ingiere productos muy grandes, de más de 250 nanómetros de diámetro, las transporta a través de estructuras conocidas como vesículas, que son estructuras cubiertas de membrana que transportan estos elementos que ha ingerido la célula. ¿No? Se forman vesículas grandes porque son elementos grandes que se han ingerido de más de 250 nanómetros y estas vesículas grandes se denominan fagosomas, ¿no? Y el proceso, si lo queremos decir de una forma más específica y detallada, de endocitosis, este proceso en el cual se ingieren partículas grandes, este proceso de endocitosis se denomina fagocitosis. ¿Dónde ocurre la fagocitosis? Un clásico ejemplo de la fagocitosis ocurre a nivel de los macrófagos y neutrófilos. Eso lo vamos a ver más posteriormente. Los dos tipos de células engullen elementos a través de fagocitosis. ¿Qué elementos son ingeridos por estos dos tipos de células por fagocitosis? Bacterias, microorganismos, restos celulares, células muertas. Son elementos grandes, ¿no? Entonces tienen que ser estos elementos grandes van a formar fagosomas y ese proceso se denomina fagocitosis. Un típico ejemplo sucede a nivel de los macrófagos y neutrófilos. En cambio, cuando se ingieren estructuras, partículas, moléculas de pequeño tamaño, sobre todo líquidos, como agua, de menos de 150 nanómetros de diámetro, se forma una pequeña vesícula denominada vesícula pinocítica y el proceso se denomina pinocitosis. Bien, acá tenemos fagocitosis, pinocitosis y también hay procesos de endocitosis mediada por receptores. Bien, como les decía, no, fagocitosis. Se ingiere partículas grandes como microorganismos, restos celulares. Sucede a nivel de los neutrófilos, macrófagos, monocitos. Bien, y utilizan moléculas de señalización como la porción constante de los anticuerpos y el complemento. Es un grupo de proteínas del plasma sanguíneo. Pinocitosis, donde la célula es un proceso de endocitosis que la célula ingiere elementos bien pequeños, como líquidos, bien pequeños. Se forman vesículas pequeñas. Bien, y la medida por receptores, es decir, que la célula solo ingiere determinados productos que se una un receptor específico en la membrana. Cuando esto sucede, recién ingiere ese producto. Cuando se une a un receptor específico de la membrana. Por eso se denomina mediada por receptores. Acá tenemos, ¿no? La pinocitosis, productos pequeños, la fagocitosis, productos grandes, como una bacteria, por ejemplo, ¿no? Y la mediada por receptores. La molécula tiene que unirse primeramente a un receptor específico de la membrana y recién sucede la invaginación de la membrana plasmática para que se forme una vesícula. ¿Cómo se forman las vesículas? Acá claramente se ve. ¿No? Por ejemplo, en la fagocitosis se emite prolongaciones que son pseudópodos que rodean completamente a la bacteria, ¿no? Y esta parte de la membrana plasmática va a rodear completamente a la bacteria y luego la va a introducir la bacteria dentro de la célula rodeada de la membrana. Esto es el fagosoma, en el proceso de fagocitosis. Cuando son productos pequeños sucede lo mismo. Se invagina una parte de la membrana plasmática
esta membrana plasmática va a rodear completamente esta pequeña molécula y se va a formar una vesícula pinocítica, pinocitosis, pequeñas vesículas. ¿No? Y lo mismo ocurre con la mediada por receptores, pero en las cuales sí o sí tiene que unirse la molécula a receptores específicos. No, y los endosomas. ¿Qué son endosomas? Los endosomas no son nada más que estas vesículas que hemos hablado anteriormente. Bien, estas vesículas endocíticas pierden su revestimiento de clatrina, se fusionan con otros endosomas. Hay varios endosomas dentro de la célula. Sobre todo son endosomas tempranos y endosomas tardíos. Endosomas tempranos, como su propio nombre lo dice, están más cerca de la membrana celular. Endosomas tardíos están más profundo en la célula, más profundo en la célula. Bien, ¿cuáles son las características de estos endosomas? Uno sirve de transporte de los elementos hacia dentro de la célula y además estos endosomas, ya sea tempranos, sobre todo los tardíos, tienen un ambiente ácido dentro de ella. ¿Y por qué tendrán un ambiente ácido dentro de ella? Para ayudar a fragmentar o destruir lo que es el elemento que la célula ha ingerido. Bien, los endosomas tardíos también tienen conexión con los lisosomas. Como les decía, ¿cuáles son las características de estos endosomas? Su pH, su grado de acidez dentro de ellas es muy ácido. Un endosoma temprano tiene un pH ácido de 6. El endosoma tardío es mucho más ácido, 5,5 de acidez. Este grado de acidez ayuda a destruir las estructuras que están dentro de los endosomas, que la célula ha ingerido. Bien, ¿y cómo mantiene este grado de acidez dentro de los endosomas? A través de bombas de hidrogeniones o protones. Porque ¿qué es lo que determina el grado de acidez de las sustancias? Este elemento, los protones. Mientras más protones o hidrogeniones tenga una estructura, un líquido o este endosoma, más ácido es. Bien, ¿no? Lo mismo lo que hemos explicado anteriormente, pero en este gráfico. No, en citosis se forman endosomas tempranos, endosomas tardíos y muchos endosomas tardíos se van a convertir en lisosomas. ¿Cuál es la principal característica de este lisosoma? Que es muy ácido dentro de él. Generalmente las partículas grandes, como bacterias, microorganismos, células muertas, son transportadas hasta este sistema de endosomas hasta llegar al lisosoma. Y en el lisosoma son completamente destruidos. Y precisamente vamos a hablar un poco de los lisosomas. Bien, como os decía, el contenido de los endosomas tardíos es suministrado para su digestión a los lisosomas. Estos lisosomas son organelas, igual cubiertas de membrana, entre 0,3 a 0,8 micrómetros, menos de un micrómetro de diámetro. ¿Cuál es la principal característica de estos lisosomas? Contienen gran cantidad de enzimas. Estas enzimas ayudan a degradar los alimentos que están dentro, los elementos que se encuentran dentro del lisosoma. Y además dentro del lisosoma tiene un ambiente muy ácido, mucho más ácido que los endosomas tempranos y tardíos. Bien, tanto así que su pH es 5, mucho más ácido. Bien, ayuda a digerir los lisosomas macromoléculas, microorganismos, desechos celulares que la célula ha ingerido a través de la fagocitosis sobre todo. Bien, ¿y cómo saben y cómo se forman los lisosomas? ¿No? Les he dicho que las vesículas que se forman en el complejo de Golgi, hay algunas vesículas que se van a fusionar y van a formar lisosomas. ¿Y cómo saben estas vesículas, cómo saben que se van a transformar o que tienen que ir a fusionarse con lisosomas? Porque tienen una molécula de señalización, es decir, unos receptores específicos en su membrana denominados receptores de manosa 6-fosfato. Estos receptores manosa 6-fosfato se unen a la manosa sulfatada de los lisosomas. Bien, y generalmente, ¿qué sustancias se degradan en los lisosomas? Sustancias que provienen de la fagocitosis, es decir, de los fagosomas, de algunas vesículas pinocíticas y autofagosomas. ¿Qué son los autofagosomas?
son cuando la célula ingiere las propias células del organismo. Y se forma un autofagosoma. En cambio, cuando se ingiere bacterias o microorganismos extraños, se forma un fagosoma. La cuestión es que todos estos elementos van a terminar en los lisosomas, donde van a ser completamente destruidos. Los lisosomas pueden contener, ser de esta forma, redonda, o puede tener una forma alargada, o ser polimorfas. Tenemos peroxisomas, es otra organela recubierta de membrana que mide alrededor de 1 micrómetro o menos de diámetro. No. Los lisosomas contenían varios tipos de enzimas que ayudaban a degradar y descomponer los elementos que contenía. Los peroxisomas también contienen otras enzimas dentro de ellas, pero son denominadas enzimas oxidativas. Las más comunes son la catalasa, aminoácido oxidasa, urato oxidasa. Estas enzimas oxidativas ayudan a destruir componentes que se encuentran dentro del peroxisoma. ¿Cuál es la función principal del peroxisoma? Participa en la destrucción o catabolismo de ácidos grasos para formar acetilcoenzima A. Además, los peroxisomas también eliminan productos tóxicos, elementos tóxicos. Son degradados dentro de los peroxisomas a través de una enzima denominada catalasa. Bien, estos peroxisomas contienen peróxido de hidrógeno que elimina varios elementos tóxicos, perjudiciales para las células, como etanol, algunos fármacos que son degradados o destruidos en los peroxisomas de las células. Bien, y otra característica de los peroxisomas, como los detalla acá, que también se pueden dividir por fisión, como las mitocondrias. Pero a diferencia de las mitocondrias, los peroxisomas no tienen su propio ADN. Proteosomas. Es otra organela recubierta de membrana que su principal función es destruir o descomponer proteínas. La destrucción o descomposición de proteínas se denomina proteólisis. Entonces, los proteosomas son organelas donde se destruyen proteínas mal formadas, con errores, dañadas o marcadas. ¿Marcadas a través de qué tipo de marcación? Denominado ubiquitinación, ¿no? Ubiquitinación, perdón. Ubiquitinación. Es un proceso por el cual se marca con moléculas de ubiquitina a las proteínas. Y las proteínas que generalmente son proteínas con errores, malformadas, que están marcadas con ubiquitina, van directamente a los proteosomas para ser degradadas. Otra organela, las mitocondrias. Son estructuras en forma de bastón o redondas, recubiertas de membrana. Generalmente tienen dos membranas. Una membrana externa, que es esta de acá, membrana mitocondrial externa. Una membrana interna, que es la membrana mitocondrial interna. Y esta membrana mitocondrial interna va a formar estas crestas mitocondriales. ¿No? Dentro de las crestas, por dentro, se encuentra la matriz mitocondrial. El espacio entre la membrana mitocondrial externa e interna, que es este espacio de acá, se denomina espacio intermembranoso o intermembrana, que son las estructuras que se puede ver en la mitocondria. Bien, ¿y cuál es la principal función del mitocondria? Acá se forma el ATP. Y también otra función alternativa, se genera calor acá también. ¿Cómo se forma ATP? Se forma a través de un proceso que sucede en la membrana mitocondrial interna, es decir, ¿dónde se forma energía ATP? En la membrana mitocondrial interna de la mitocondria, a través de un proceso bioquímico denominado fosforilación oxidativa. ¿Por qué se denomina fosforilación oxidativa? Porque sí o sí necesita oxígeno para que se lleve a cabo este proceso. ¿No? Y también varias proteínas, entre otras funciones, participan en la síntesis de lípidos. ¿Y a qué se refiere esta teoría endosimbiótica que nos habla la diapositiva? Es una teoría que nos dice que anteriormente las células antiguas, eucariotas, no tenían mitocondrias. ¿Mm? Pero estas células antiguas producían energía, pero de otra manera, de una manera muy ineficaz. Pero se han relacionado con unos microorganismos procariotas, se han relacionado,
han engullido estos microorganismos procariotas y estos microorganismos procariotas obtenían protección y alimentos de esa célula y la célula obtenía energía a través de estos organismos procariotas. Y durante la evolución, estos organismos procariotas se han transformado y han conformado las mitocondrias, es donde se forma energía. No es la teoría endosimbiótica, la relación entre un organismo procariota y la célula eh, que nos explica cómo se han formado las mitocondrias en las células. No, y acá tenemos las estructuras que anteriormente les detallaba, ¿no? Membrana mitocondrial externa, la interna, donde sucede la formación de ATP a través de la cadena de electrones y de la ATP sintasa, a través de la fosforilación oxidativa, se forma ATP, ¿no? La matriz mitocondrial que está por dentro de la mitocondria, por dentro de la membrana mitocondrial interna, ocupado por líquido, proteínas, acá se contiene el ADN mitocondrial, contiene algunos ribosomas. No, y aquí está un pequeño ejemplo de la fosforilación oxidativa. Acá tenemos la membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna, que contiene una serie de enzimas que van a participar, lo que es en la cadena de electrones. Se denomina cadena de electrones porque lo que hace es, como ven, transporta estos electrones a lo largo de la membrana mitocondrial. Todo este proceso se denomina fosforilación oxidativa. ¿Cuál es la principal función de la fosforilación oxidativa? La producción de ATP, como ven, en específico a través de esta enzima que está al final de la cadena de electrones, que es la ATP sintasa, que, era la que va a convertir el ADP, adenosín difosfato, en ATP, en adenosín trifosfato. Y esta ATP es la molécula energética, es la energía principal en las cuales funcionan todas las células, ATP. ¿Dónde se produce? Nuevamente les recalco, por fosforilación oxidativa en la membrana mitocondrial interna de las mitocondrias. No, la teoría endosimbiótica que les hablaba anteriormente. Se ha ingerido un organismo procariota, una bacteria, y esta bacteria a lo largo de la evolución ha formado los mitocondrias. Tenemos inclusiones. ¿Qué son las inclusiones? Inclusiones son estructuras que no están rodeados ah, de membrana, que representan una aglomeración, una acumulación de diferentes sustancias dentro de la célula, en su citoplasma. No están recubiertas, rodeadas de membrana. ¿Cuáles son las principales inclusiones o depósitos? Tenemos inclusiones o depósitos de glucógeno, de lípido en forma de gotas de lípidos o de pigmentos, cristales. Inclusiones de glucógeno no es nada más que glucógeno, es una forma de almacenar glucosa dentro de la célula. Gotitas de lípidos. Este glucógeno es sobre todo abundante en los hepatocitos y células musculares. Gotitas lipídicas a nivel de los adipocitos, que son células que almacenan lípidos. Estos lípidos se almacenan dentro de los adipocitos en forma de gotitas de lípidos, que es una forma de inclusión. Bien, la principal función es que los lípidos, lo vamos a ver posteriormente cuando avancemos tejido conjuntivo, a través de estos lípidos también la célula obtiene energía. ¿Cómo obtienen energía las células? A través de la glucosa, que está almacenada en forma de glucógeno, porque a partir de la glucosa se va a formar ATP. ¿No? Eso lo van a ver cuando avancen en bioquímica. También se obtiene energía a través del lípido, que está almacenado en los adipocitos en forma de gotas de lípido. Bien, y también hay depósitos de pigmentos. Los más característicos, la lipofusina y la melanina. ¿No? ¿Dónde encontramos melanina? A nivel de las células de la piel, de la epidermis, a nivel de algunas áreas del tejido nervioso o la sustancia negra. Y también hay depósitos de cristales, ¿no? Sobre todo a nivel de las células de Sertoli y de las células sintetizadas de Leydig, que son células que se encuentran en el testículo. Bien, que tienen depósitos de estos cristales que son proteínas cristalizadas, denominadas, por ejemplo, cristales de Charcot a nivel de las células de Sertoli. Inclusiones, ¿no? Acá tenemos ejemplos. Acá tenemos células con glucógeno, acá tenemos adipocitos que dentro de ella almacenan lípidos. Los lípidos no captan tinción, por eso estos adipocitos tienen un color pálido. Finalmente, ya estamos acabando, ven que es un tema largo, por eso, perdón, porque nos ha tomado mucho tiempo hacer
Estas diapositivas, pero ya estamos al final, tenemos lo que es el citoesqueleto. Para mantener la estructura, la forma de las células, tiene un esqueleto, un andamiaje internamente. Se denomina citoesqueleto. Este citoesqueleto está formado por filamentos, que son proteínas, se denominan filamentos, que tienen forma alargada, pues son filamentos. Hay tres tipos de filamentos: delgados, intermedios y gruesos. Bien, los filamentos delgados o microfilamentos están compuestos de, sobre todo son los actina y miosina, sobre todo la actina G. Actina G significa actina globular, que se va a fusionar con otras actinas globulares y va a formar estructuras largas, filamentosas, denominada actina F. Tiene un grosor de 7 nanómetros, por eso son muy delgados, por eso son filamentos delgados. Bien, hay tres tipos de actina: alfa, beta, delta. No, se asocian con la miosina, que es otro filamento un poco más grueso, de 15 nanómetros, y con otros filamentos, y tienen varias funciones. Una, formar la estructura, ayudan en el transporte dentro de organelas y diferentes sustancias dentro de la célula. Y una muy importante, estos filamentos delgados participan en la contracción de las células. ¿En qué células? Células musculares, que se pueden contraer. No tienen un extremo negativo, un extremo positivo, estos filamentos de actina o filamentos delgados. ¿Por qué se denomina extremo positivo? Porque acá se van aglomerando proteínas, perdón, actina G, se va alargando la actina, el filamento de actina, y el extremo negativo más bien se va separando estos actina G y se va disminuyendo el largo de la actina, por eso es extremo negativo. Todo esto de acá es actina F. Esta actina F está formado por unidades globulares. Todas estas bolitas, para que me entiendan acá, que es la actina G, que se van a unir y van a formar esta estructura larga, doble cadena, que es el filamento de actina. Tenemos filamentos intermedios, ¿no? Se denominan filamentos intermedios porque son un poco más gruesos que la actina, de 8 a 10 nanómetros, ¿no? La actina tenía un grosor de 7 nanómetros, más delgado. Intermedio porque es un poquito más, está en una situación intermedia entre los filamentos delgados y gruesos, que vamos a ver posteriormente. Por eso son intermedios, de 8 a 10 nanómetros. Entre las funciones de estos filamentos intermedios: soporte estructural, forma la red tridimensional de la célula, ayuda a fijar o anclar el núcleo, a través del filamento intermedio conecta la membrana plasmática al citoplasma, ayuda a mantener la forma del núcleo o mantenimiento de la envoltura nuclear. ¿No? Entre los filamentos intermedios principales, la queratina, por ejemplo, que se encuentra a nivel de la epidermis, del cabello, de las uñas, desmina, bimentina, proteína ácida fibrilar glial, que se encuentra en el tejido nervioso, neurofilamento, que se encuentra en el tejido nervioso, láminas nucleares del núcleo. No, son diferentes tipos de filamento intermedio. Finalmente tenemos los microtúbulos o filamentos gruesos. Son muy gruesos, son túbulos muy gruesos de 25 nanómetros. Por eso se denominan filamentos gruesos, microtúbulos. Igual tienen dos extremos, un extremo positivo y negativo. Por el extremo positivo se va adicionando más proteínas tubulares, denominadas tubulina, y va creciendo el túbulo. Y por el extremo negativo, más bien se separa estos proteínas de tubulina y se va disminuyendo el tamaño del túbulo. Bien, ¿dónde se encuentran los microtúbulos? A nivel de, forman los flagelos de las células, eh, forman lo que son los microvellosidades, se encuentran a nivel de los centrosomas, de los centriolos, que tienen una función muy importante en el proceso de división celular. ¿No? Y otra de sus funciones: aportan la rigidez, mantienen la forma celular, regula el tránsito intracelular, es decir, a través de los microtúbulos, diferentes organelas y otros elementos se transportan dentro de la célula, ¿no? Se encuentran en los cilios, flagelos y ayudan a los movimientos de estos. Y estos microtúbulos están formados por unidades de o dímeros de tubulina, ¿no? Que son estas estructuras. Dímeros de tubulina porque están formados por dos proteínas, tubulina alfa y beta. Estas se van a unir y van a formar lo que es todo el microtúbulo. Bien, microfilamentos, filamentos intermedios y filamentos gruesos o microtúbulos. Acá tenemos la relación de sus tamaños, de ahí sus nombres.
Los centriolos, estructuras formadas por microtúbulos. Tienen forma de túbulos cilíndricas de 0,2 a 0,5 micrómetros de diámetro. Son dos centriolos perpendiculares que tienen esta estructura, ¿no? Tienen 9 tripletes. Aquí está. Bien, 3, 3, 3. Son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto es un centriolo que está formado por 9 tripletes de tubulina, ¿no? Es un triplete, un triplete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esa es la estructura del centriolo. Bien, ¿qué función tiene? Está muy cerca del núcleo. Va a participar en la división celular. Va a formar, ayudar el uso mitótico. Lo vas a ver después cuando avancemos núcleo y división celular. No interviene en la mitosis, forma el uso mitótico y también ayuda a formar cilios y flagelos. Bien, es todo, muchachos. Espero que les haya ayudado. Nuevamente les recalco, perdón por alargarme un poco. Es un tema muy largo para desarrollar. Espero que les sirva de material. Nos vemos hasta la próxima.